se conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos. ¿Qué más pruebas pueden haber sobre eso? Y hay otro proceso que tiene SDP. La detención de Emilio Lozoya significa algo muy grande y que debemos evaluar en el sentido. Pero Emilio Lozoya no es el comienzo de la corrupción de Odebrecht en México. Hay que recordar que se vendió por parte de Pemex gas etano a precios inferiores a los del mercado, y eso contribuyó a una gran pérdida a Pemex, a Pemex Refinación, porque se les estaban dando este gas etano a la compañía Etileno Siglo XXI. Entonces yo quisiera saber si la Fiscalía sigue investigando este hecho de corrupción que se dio en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Inclusive yo he investigado y en Brasil sí aparece el nombre del expresidente y aparecen los nombres del que era el director de Pemex en ese entonces. Entonces, esa sería mi primera pregunta, si se está investigando ese hecho de corrupción. Sí, son dos procesos. Lo que menciona acerca de Odebrecht, que en el tiempo de Calderón se dio facilidades a Odebrecht para la construcción de esta planta de polietileno y se les ayudó con créditos de la Banca de Desarrollo de Nacional Financiera, sí. Y además con precios bajos para la obtención de la materia prima, del etileno. Esa es una parte, porque luego se supo de que esta empresa aportó recursos para la campaña del PRI. Ese es un tema. De que había esa liga de Odebrecht con el gobierno, no hay duda. Se conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos. ¿Qué más pruebas pueden haber sobre eso? Y hay otro proceso que tiene que ver con la compra de una planta de fertilizante en la misma zona, en Coatzacoalcos. Esta planta se compra cuando se va a firmar el llamado Pacto por México, que resultó Pacto contra México. Sí se acuerdan, ¿no? Entonces, esa planta de fertilizante se había privatizado, se abandonó la planta durante muchos años y realmente estaba inservible, ¿sí? Ya convertida en chatarra.
Y con estas decisiones que toman, porque a veces son privatizadores y en otras ocasiones estatistas, porque en realidad lo que son, pues son seguidores del dinero, les gustan los billullos. Primero habían privatizado, ¿no?, la planta y luego la compran, pero años después. Y de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, se pagó de más, alrededor de $500 millones por la planta. Primero 300 y luego otra cantidad. El caso es que se terminaron pagando alrededor de $800 millones por la planta, por la compra de la planta, del terreno y por la rehabilitación. Todavía hasta ahora se está concluyendo. Entonces Pemex tiene una deuda de alrededor de $800 millones. Esto es lo que lleva a esta investigación, que es otra, son cosas distintas, pero ya es la Fiscalía la que tiene abiertas estas averiguaciones previas. Yo ya no me quiero meter, no sé si son las dos, porque los abogados del señor Lozoya hablan de que el primer caso prescribió, cuando no creo que sea de esa manera, pero ya corresponde a la Fiscalía tratar. Y el segundo caso, pues es el que está, según los abogados del señor Lozoya, en juicio. ¿Sí? Pero es lo que se está ventilando sobre este asunto. Yo no soy abogado, pero a mí me parece un hecho de corrupción que de una empresa pública como es Pemex se venda una materia prima por abajo del costo, ocasionándole pérdidas a la misma empresa y no haciendo otros. Se dejaron de hacer 3 proyectos de infraestructura por subsidiar a… Pues sí, lo que dices es cierto. En vez de abastecer con esa materia prima a las plantas de Pemex, del complejo petroquímico, se les dejó sin gas a las plantas de Pemex para darle el gas a Odebrecht y a precio de ganga preferencial. Entonces, pero eso ya se está viendo. Les repito, la Fiscalía es autónoma, están haciendo bien su trabajo, no hay complicidad, no hay impunidad, y al mismo tiempo pues se garantiza el Estado de Derecho. No podemos hacer juicios sumarios, linchamientos, es explicar cómo son las cosas hasta donde nos corresponde a nosotros
y que la autoridad competente resuelva. Señor presidente.